computadora. Oigan, bueno, miren, les decía que el título de este video es que vamos a pintar con aire y lo vamos a poder hacer con la boca. Si tienen suficiente fuerza para soplar, lo van a poder hacer con eso. Lo pueden hacer con un popote o con esta. No les recomiendo esta vez que lo hagan con una pistola de pelo porque necesitamos muy poco aire, no necesitamos tanto. Lo único que vamos a necesitar es abrir la pintura. Y vamos a utilizar para crear formas y patrones y prácticamente pintar algo que a ustedes les nazca. En ese momento es donde verdaderamente van a dejar fluir su creatividad al máximo con estas dos herramientas. Y de hecho, si no las tuvieran, también podrían hacerlas con el dedo. Pero como ahora que queremos un trabajo más fino, podemos utilizar un palillo de brocheta o un puntero. Y con lo que les decía que tengo dudas, es que les puse que con la canica, porque la otra vez me quedé con la espinita de que yo quería la canica y quería la canica. Y no sé si realmente la canica en este tutorial nos va a funcionar. Esta la metí, la incluí nada más porque yo traía la espinita. Pero miren, ¿se acuerdan de mi canica ridícula que hice la otra vez con harina y pegamento? Bueno, por fin ya tengo, y tengo muchas, y tengo de diferentes tamaños. Y quiero hacer que veamos un tutorial donde utilicemos cada tamaño para ver qué efecto nos da, pero eso ya lo vamos a hacer en otra ocasión. Ahora, lo importante, interesante de este tutorial, que oigan, que no se escuchara bien cuando es algo tan importante que tengo que decirles hoy en cuanto a la consistencia de la pintura y que además agregué pigmentos. Vamos, antes de continuar voy a leerlos a ver si ahora sí me están escuchando bien, porfa. Parece ser que sí, ya me están escuchando bien. Bueno, siempre les he comentado en cada una de los tutoriales y yo les dije que yo iba a ir avanzando en complejidad de acuerdo a cómo ustedes vayan avanzando y me da mucho gusto que estén participando cada vez más, pero yo les he enseñado prácticamente la pintura base, la preparación de la pintura base para prácticamente casi cualquier técnica, que digamos que es la punto cero. Y que les he explicado que hay 2 puntos más líquida y 2 puntos más espesa. Nunca he practicado con ustedes en los tutoriales de los domingos una pintura con la consistencia más pesada. ¿Qué quiere decir? Que si siempre partimos del punto cero y tenemos el 1 que es más líquida y la otra es mucho más líquida, que para las más líquidas siempre lo usamos para las técnicas de aire, pero con más presión para que fluya más. Y las más espesas las utilizamos para tener más estabilidad en la pintura, ¿ok? Pues ahora me fui al extremo opuesto. Vamos a usar una consistencia la más pesada que hay dentro de estas técnicas. Ustedes lo van a notar justamente cuando yo esté poniendo la pintura, van a ver que la pintura no va a chorrear, sino va a caer como una gota más pesada. En esos pequeños detalles, sí considero que es muy necesario que pongan atención, ¿ok? Porque de eso va a depender el resultado del trabajo, pero hay algo súper importante que tienes que tomar en cuenta. En cuanto esté más pesada la pintura, corremos más riesgo de que nuestro trabajo se craquele. Entonces, sí la necesitamos pesada, pero no vamos a hacerla tan pesada con tanto pegamento blanco, porque el pegamento blanco va a ser lo que se nos va a craquelar. Entonces, después les voy a hacer un tutorial de cómo preparar esa pintura, pero lo que yo necesito que vayan comprendiendo es cómo cada consistencia de pintura nos va a dar un resultado diferente. Y pensaba hacérselos solamente en un color. Pero ya saben que yo estoy un poco crazy y me voy a arriesgar, porque siempre les digo, no se limiten, arriesguen, experimenten.
Y podría ser fondearlo de un solo color, pero a propósito voy a poner 3 colores. Y uno para ayudarme a mover la canica y a ver cómo nos da el fondo, pero realmente no es esa la intención. La intención que quiero que vean, voy a poner un color blanco en el centro y 2 colores, un lila y un morado a los lados, para que después vean el contraste de cómo se separa de un color más oscuro y más claro los efectos que salgan y cómo destacan los colores. Entonces, a mí me gustaría que no se perdiera ningún momento de este trabajo. Casi no los voy a ver ahora porque sí necesito estar muy, muy concentrada en lo que voy a hacer. Pero porfa, no dejen de ponerme en los comentarios, porque de repente ya saben que voy a necesitar tiempo para dejar también que la pintura vaya asentando, ¿ok? Y entonces en esos tiempos va a ser cuando los voy a leer, entonces no dejen de escribir. Y otra cosa, también esta pintura, usé pintura acrílica y en algunos colores agregué pigmentos, porque queremos, yo sé que a lo mejor hoy lo ven con algunas tomas que les voy a hacer de cerca, pero la próxima semana lo vamos a poder ver ya seco, qué efectos nos dan los pigmentos en la pintura dorada. Eso es porque me encantan los contrastes que hace Villapurin, que vayan a verla a su canal, porque cada vez que hacen los pigmentos salen, me fascina ese efecto, ¿ok? Entonces, varias cosas que considerar. La pintura es de la consistencia más espesa de esta técnica y que las pinturas tienen pigmento, y que necesito que noten los detalles de cuando está cayendo la pintura, ¿ok? También la pintura con la que voy a fondear es un poco más espesa de lo que hemos estado utilizando en las otras técnicas. Entonces, son detalles que aunque yo se los explique, no van a ser tan claros como si ustedes ponen mucha atención en el cómo cae la pintura o cómo corre. Todos esos detalles son importantes porque aunque yo se los trate de explicar de la mejor manera, no va a ser lo mismo a que tú notes esas pequeñas diferencias, ¿ok? Otra cosa, oigan, es que este video sí era de muchos detalles, imagínense, ni con el audio todo feo, yo no sé por qué pasan esas cosas, y luego YouTube no me deja cortarle ese pedacito y empezar de cero. Voy a reutilizar un lienzo. En este lienzo yo usé con esta técnica aceite. Si yo quisiera reutilizarlo, porque eso también me han preguntado que cómo pueden reutilizar los lienzos. Si yo no hubiera puesto aceite, no habría problema. Vuelvo a vertir y no pasa nada. Pero en este caso, yo utilicé aceite. Entonces, ¿qué hago? Siempre lo limpio, ¿sí? Con una toallita, ¿sí? Húmeda. Lo limpio y le quito lo más que se pueda de aceite. Ya que veo que está opaco, que ya no tiene de residuos de aceite, entonces sí está listo para volver a vertir. También a veces lo he fondeado, cubro la imagen que está aquí y después vuelvo a vertir. Pero ¿saben qué ha pasado? Que como tiene pintura, luego fondeo, tiene otra capa de pintura, cuando tú viertes, la pintura que la nueva está húmeda, empieza como a desprender o a levantar partes de la pintura. Entonces tengan mucho cuidado de que no tenga demasiadas capas de pintura un lienzo, ¿ok? Bueno, dicho esto, ahora sí, vámonos para abajo. Espero haber sido clara, chicas, en todos los detalles. Si en algo no fui clara en esta parte del proceso y de la explicación que les estoy diciendo, por favor, pónganmelo en los comentarios. Miren, los colores que voy a usar. Voy a fondear con morado y lila y blanco en el centro. Y todos estos colores que están viendo aquí son los que voy a utilizar para
lo que vamos a hacer. Y después de fondear el lienzo, lo que voy a hacer es pasarle la canica para lograr de más o menos de integrar los colores, pero eso si ustedes quieren hacerlo, eso no es necesario, ese sí les explico, es solamente un pequeño caprichito que tengo ahí. Oigan, y no olviden ir llegando y dejando su like, no sean mala onda. Déjenme ponerles, arreglarles la luz y todo lo que les tengo que arreglar. Ahí está, perfecto. Ahí ven perfecto. Es que ahora sí no quiero que se pierda ni un solo detalle, ¿eh? Miren. Y de hecho, para fondear, bueno, voy a quitarme. Hay que dejar la capa, como la pintura ya está espesa, si es importante, y no vamos a mover el lienzo, no vamos a poder sacar el excedente de pintura. Si es necesario que no tengan su lienzo invadido de pintura, porque si no, se les va a craquelar, ¿ok? Y no queremos que se nos craquele. Entonces, voy a poner pintura aquí. Déjenme pasarme un poquito para allá. Porque aunque derramamos pintura, no me gusta tener tanto tiradero de pintura, porque después toca. Voy a dejar un poquito más ancha la capa de la pintura blanca. Y ahora sí. Lo único que voy a hacer es levantarla. Quiero que me quede pareja, pero no quiero un exceso de pintura. ¿Ok? Obviamente sí estoy eliminando más pintura de la que elimino normalmente. Y para esta técnica, otra recomendación. Traten de prepararla un día antes. Por eso no les preparé la pintura hoy en vivo. Una, porque se va a hacer más largo el proceso. Y dos, porque no queremos tanta burbuja, no queremos células. Solamente queremos crear los efectos que van a salir por el aire y por ahora sí, dejen que caiga el exceso de pintura. Aquí es donde les digo que les voy a meter un poquito la canica, porque chequen que tengan sus bordes bien. ¿Notaron al caer la pintura que la consistencia es más pesada? En esta sí necesito, por favor, que observen bien la textura. Miren, ¿se acuerdan que siempre les digo que la consistencia que usamos es como si fuera miel? Pero esta consistencia, ¿saben cómo se las podría yo explicar? Que esta consistencia es como cuando una nieve de leche se está derritiendo, empezando a derretir. Esa es la consistencia que tiene esta. Ok, van bien, si no me dicen. Ok, aquí es donde, y nada más por puro placer, pero esta sí lo quieren evitar, pero sí quiero integrar un poquito. Más bien, ¿saben cuál es mi intención? Sacar un poquito del blanco hacia los colores. Miren, me quedó más lila que morado. Ahora voy a tratar de eliminar hacia el otro lado para extender un poquito más el morado.
Correte parejito. Ya, se me va a enchuecar mucho y no es lo que quiero. Así, con ese efecto vámonos. Vámonos, caniquita. Voy a entrar tantito al morado, pero al blanco, pero realmente lo que quiero es sacar el blanco hacia acá. Voy a sacar la canica al otro extremo. No quiero una figura firme. Voy a sacarla. Voy a tener que... Tengo muchos. Oigan, también es un exceso de pintura. Déjame rastro en el morado. Sal, porque el resto lo voy a ocupar con... No quiero líneas rectas, porque este efecto, lo que quiero es esta sí la voy a sacar a eso. Muy bien. Ya un poquito en la morada, del blanco hacia el morado. Vamos a ver si al final esta nos ayudó o nos perjudicó. ¿Ok? Les digo que con la canica, pero ven cómo tarda en deslizar porque la pintura está espesa. Esto también lo estoy haciendo con la intención de que vean el espesor de la pintura, que esto es lo que tiene de diferente esta técnica que vamos a hacer hoy. Ya, así. Este es puro capricho, esa es la verdad que no. Ahora, vamos a poner en esta técnica puedes poner tantos colores como quieras y van a ver el resultado. Déjenme traerme mis palitos, ¿dónde los dejé? Tomaré nuevos. Miren. Ay, quiero que vean lo diferente que de esta consistencia de pintura. Está mucho más pesada. Vean el grosor que queda en la paleta. Miren cuando cae cómo queda el hilo. Esto lo estoy haciendo a propósito. Déjenme, creo que hacerles un poquito más de zoom. Y les voy a bajar más la cámara. Me ando enredando aquí con las cosas. Creo que ahí tienen más cerca el... Miren el espesor. Y no, fíjense, preparé la pintura ayer, pero normalmente mezclo antes de volver a tomar pintura, vuelvo a mezclar. Esta vez no. No necesito hacer eso. Miren.
Y me voy a llevar un poquito el contraste, lo voy a hacer aquí también. Lo voy a hacer encontrado. No estoy poniendo ni estoy tratando de poner la pintura en el centro como normalmente la ponemos. Estoy poniéndola en diferentes ubicaciones. No necesita ir al centro. ¿Qué pinturas les puse pigmento? Le puse pigmento a la pintura naranja, a la pintura verde, a la turquesa. Y miren, también preparé, le puse pigmento a esta pintura lila. Esta no es la que usé para fondear, ¿eh? Esta es otra. Las que usé para fondear son estas. De hecho, las voy a quitar para no confundirme. Y a esta, fíjense, para contrastar, no le voy a poner el lila. Aquí puse lila, acá voy a poner morado. Ay, se me perdió. Ah, aquí está. Se me olvidó que esta la tengo en. Y voy a ponerlo hacia este lado. Esta voy a poner lila hacia acá. En esta de aquí voy a poner y ya saben los que me conocen que el turquesa no puede faltar. De hecho, aquí me voy a aventar empezando con turquesa. Vean cómo cae la pintura. Noten el espesor. Esos detalles son los que necesitan tener en cuenta. Aquí voy a empezar con este azul. Fíjense que no me desagradó el mover el lienzo con la canica, me dejó que no esté tan uniforme el corte de la pintura y me gusta, me gusta. Miren, a este verde sí le puse pigmentos. Vamos a ponerle este verde por aquí. Traten de llevar un equilibrio. Para llevar el equilibrio del color, siempre piensen en algo cruzado. ¿Qué quiere decir? Que si por acá hay rojo, ¿sí? A lo mejor en este lado puedes poner un poquito de rojo para que haya un equilibrio en tu lienzo, o en tu arte, o en como le quieran poner. Miren, aquí voy a poner un poquito de rojo por acá. Voy a ponerle dorado. ¿Qué quiere decir? Que si estamos poniendo en puntas, ¿quiere decir que no podemos poner dorado de otra manera? Claro que podemos. Esta parte es la más laboriosa, pero van a ver qué cosa tan bonita va a quedar. Miren, aquí me falta mi color favorito. Lo voy a poner aquí en este lado.
Este lo voy a sacar para acá, este lo voy a sacar para acá. No me quiero adelantar, chicos, pero miren, un poquito de este color aquí. Voy leyéndolas, ¿eh? Ahorita te leo lo de los pigmentos. Leí algo, Martita, que preguntaste del pigmento. Nada, le voy a poner un poquito de color ahí. De todas estas pinturas, ninguna está preparada con aceite de silicón. La única que vamos a usar al negro que voy a poner al final y solamente voy a poner una gota, es que le puse, ya saben, 3 gotitas de aceite de silicón. Miren, aquí me falta el naranjita. Naranja me gustaría sacarlo por acá. Vayan pensando por dónde se va a abrir, qué colores les gustaría ver sobre el lienzo, o sea, qué combinación les gustaría que saliera entre este y este, o que si esta ya sale aquí, entonces aquí qué color va a salir. Todos esos detalles, vayan imaginándoselos, ¿ok? Creo que con eso es suficiente. Aquí como que me hace falta colorcito. ¿Qué color, qué color? Miren, hice que es como un color ocre, pero no se ve rojo, sino se ve café. Y ayer estuve pintando y no me gustó el efecto. ¿Quieren que lo voy a poner en esta? No, en esa no, porque es la del centro. Lo voy a poner aquí y lo voy a sacar hacia acá, nada más para que vean el efecto, pero realmente a mí no me gustó. Pero como no se trata de lo que me gusta, sino se trata de que yo les enseñe, se los voy a poner. Ya saben que yo corro todos los riesgos, total, de que vean ustedes lo que les puede pasar. Y entonces, cuando ustedes lo hagan, puedan tomar las mejores decisiones para ustedes, chicos. Porfa, no olviden ir llegando y dejando su like, ¿eh? No sean mala onda. Entonces, ahora sí, vamos a usar el negro, que el negro es el único al que le agregué aceite de silicón. Y en este sí le voy a poner en el centro solo una gotita. Y miren, sí me falta color. Le hace falta vida. ¿Y saben qué me está faltando en estos? El amarillo, pero el amarillo quiero que choque con el morado y con el blanco. Y que me lo saque por aquí entre el rojo y el verde. Oigan, ayúdenme a hacer una canción que les cante de cuando ya empiezo a hacer esto, que diga fiesta, fiesta. Y Alvin, sí es cierto, el año pasado, en el video pasado no bailé. Espero bailarle a Vamos a ver, comenzamos.
Acuérdense que pueden soplar con la boca, ¿eh? Yo lo estoy haciendo porque no llego. Ok, vamos para acá. Perdón si no les hablo ahorita, ¿eh? Pero si ustedes creen que esto va a parar aquí, esto todavía continúa, ¿eh? Esto no va, vean qué hermosos se ven los colores, pero ¿qué creen? Esto no es lo que están viendo nada más. Ay. Aquí esta parte no me gusta. Voy a abrirles un poquito más aquí. ¿Notan cómo se ve que la pintura está más espesa? ¿Notan la ola que hace? Esos detalles, por favor, son los que quiero que... Miren, no me desagrada el efecto de la canica porque se ve degradado, pero acá no se ve nada. Por eso les digo que ahora va el turno del puntero. ¿Qué tal? Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Cómo lo ven? Miren, se los voy a tratar de acercar un poco más. Pero esto no va a parar en esto, ¿ok? Aquí va a empezar la creatividad de cada quien. Aquí va a ser el momento en el que ustedes realmente puedan dejar fluir la creatividad, ya sea con este palito o con el puntero. Si necesitaran, por ejemplo, en algún lugar darle un poquito más de aire, pueden utilizar el popote para darle movimiento, por ejemplo, aquí. Me gustaría más abrir el blanco. Bueno, pues ahí ya lo saqué. Ahora, este no es el chiste de esto. Ahora yo quiero sacar el blanco hacia acá. Recuerden siempre tener un trapito a mano, porque cada vez que entremos tenemos que limpiar nuestro puntero, ¿sí? Eso se los digo muchas veces, perdón si soy molesta, pero es muy importante. Miren, vamos a empezar a crear formas.
No vamos a seguir más o menos los patrones, pero realmente lo que vamos a hacer es nosotros armar nuestro propio diseño. Y si, por ejemplo, de aquí quieren salir y darle movimiento, miren, ¿cuánto pueden hacer? Todo lo que deseen hasta que les quede con las formas que ustedes quieren. Miren, por ejemplo, aquí me gustaría sacar un... Esto sí va a ser no sé si alcanzan a verlo. Voy a bajarles el... No, ese acá no. Es que así alcanzan a ver más a detalle, ¿ok? Ven un poco más oscuro, pero ven más los detalles. Miren, estos efectos de aquí están hermosos. No lo voy a cortar, lo que voy a hacer en este va a ser sacar el color. Ay, perdón si me quedo callada, perdón, perdón, perdón. Ah, Rosita, que si están preparadas las pinturas, son pinturas acrílicas con pigmentos. Eh, no necesitan enterrar, o sea, sumergir tanto el puntero, ¿sí? Deslícense sobre él. Miren, por ejemplo, aquí yo quiero integrar el naranja. En esta parte es la que yo les decía que sí necesitaba platicar porque necesitamos dejar que se asiente un poco para empezarlo a mover. Pero ojo, cuando trabajas solamente con los pigmentos, también tienes un tiempo limitado para poderlos trabajar. Cuando está combinado con la pintura acrílica, te da un poco más de oportunidad de trabajar con ellos. Este centro no me gusta mucho. Vamos a pasarle calor y si no, ahorita le hago algo. Este tono tan... Si ustedes vieron, por ejemplo, esto y pasaron calor y no les salió efecto, soplen.
Si lo quieres mantener como contraste está perfecto, pero si quieres sacar células o efectos, ahí está. Esta parte de aquí no me gusta. ¿Saben qué? Estoy trabajando incómoda porque no hice esto. Voy a poner la base giratoria para poderlo mover a mi antojo y poder soplar, porque estoy soplando y moviendo a una sola dirección porque no puedo girarlo. Y en este sí, para cada detalle, miren qué hermoso está. La verdad, no es momento de bailarle, pero este sí merece un buen baile. Este le voy a dar un danzón. Sí, pero aquí la onda, la idea es que, miren, atrévanse a ir formando. Miren, esta parte aquí no me gusta, voy a integrarle más el blanco. Este está bonito, pero ¿qué les parece si en lugar de dejar así esa línea, le hago esto? Y este cuadro lo que va a tener es que va a estar lleno de detalles. Voy a sacar un... Este está hermoso, esta parte de aquí, pero la voy a dividir. Lo que quiero que vean es que no deben de tener miedo, porque a veces vemos también efectos tan bonitos que no los queremos ni tocar. Y es cierto, hay patrones que no debemos de tocar, pero eso no lo van a aprender si no empiezan a correr riesgos. Miren, miren, viendo desde otro ángulo, logré ver cosas que no veía. No puedo con este más grueso, tengo que hacerlo con el más delgado. Y a veces no se trata de romper el patrón que tenemos, sino se trata de integrarlo. Miren, lo que me gustaría es... Y si no, miren, nada más también empiecen a sacar. Miren, le hice el churrito ese, no me gustó. Entonces, creen composiciones diferentes. Y yo sé que también, dependiendo de dónde lo estén viendo, dependiendo del ángulo, van a verle otro potencial, ¿me entienden? O sea, dicen, a lo mejor viéndolo desde allá, mira, esto parece esto y puedo armar esto. Entonces, también si tienen chance, obsérvenlo de diferentes ángulos antes de empezar a hacer algún corte. Miren aquí. Es que este pedacito, no crean, me encanta. Ese no lo quiero ni tocar.
Ah, imagínense este video sin audio. Qué barbaridad. Y lo peor es que a veces entran a ver los videos, pasa eso y se salen y a lo mejor se pierden algo bueno, la verdad. Pero no sé por qué pasó eso. Oh, este lo voy a integrar acá. Miren, y otra cosa también les voy a enseñar. Por ejemplo, si esto de aquí, se los voy a voltear para que lo vean. Si esto de aquí yo no lo quisiera, o por ejemplo, les voy a hacer un ejercicio más marcado. Se me sale una línea y no la quiero, así. ¿Cómo lo pueden recoger? Van a agarrar el palito. Acuérdense que aquí se trata de que yo les diga qué les puede pasar y qué pueden hacer. Y entonces con el mismo palito van a rodarlo y eliminan y limpian. Y así pueden eliminar, por ejemplo, esta raya. No me gustó esta raya. Ok. Entonces agarras, ruedas el palito y recoges lo que no te haya gustado. Obviamente también tienes la oportunidad de agarrar una espátula y tallarle, quitarle y ponerle más pintura. Pero la manera más fácil es agarrar el palito, rodarlo y quitas. Y no dejas esto de la pintura se va a unir ahorita en un momento. Entonces ahí no te pasó nada. Pero miren el efecto de la canica, no me lo van a creer. Está en la línea, pero está un degradado muy padre por aquí. Ahora voy a empezar a cortar aquí, que esta parte realmente me tiene complicada. Aquí ya me salieron unos efectos muy padres, aquí me gustó cómo quedó integrado. Aquí le tuve que dar vuelta para... Y aquí me gustaría meter un poquito el blanco para acá, vamos a hacerlo. Ya saben que yo aquí con ustedes hago lo que se debe y lo que no se debe. Que estoy chuequita. Ahorita esto lo voy a jalar por acá. Hasta voy con calmita. Y lo mismo voy a hacer aquí. Voy a venirme hacia acá. Fíjense, acomódense con lo que ustedes puedan. Porque miren, yo me acomodo más con la punta más fina que con esto, pero me deja menos oportunidad. Los detalles, como estoy con la cámara de arriba, la verdad no puedo, no tengo cómo cambiarles la cámara para que enseñarles los detalles. Yo creo que los detalles de este cuadro lo van a poder ver o en un short o les hago un video específico. Ahí está. Es que no le encontraba sentido a eso. Yo decía, ¿y esto qué onda? Ándeles, ahora sí ya se me formó algo más nice. Más pipiris nice. Ahora sí me gustó. Yo decía, ¿cómo integro esto?
Ay, no me gusta dejarlo sin hablar, pero ¡wow! Era la parte que menos me gustaba. Y vieran qué bonito quedó. Ahora, vamos a suponer que ustedes aquí quisieran poner contraste. ¿Qué podrían hacer? Ponerle blanco, ¿verdad? Para contrastarlo o amarillo. ¿Cómo lo podrían hacer? Bueno, fácil. Si quisieran, por ejemplo, meterle un poco más de contraste aquí, que no lo considero necesario tanto, pero lo voy a hacer por ustedes. Miren, mojan su puntita con esto. Y entonces, pero por encima, sin... Ay, no se preocupen porque ahorita esto se va a hundir. Le pueden meter un poco de contraste. Espérenme, voy a tratar de hacerlo con mi puntero. Acá está el puntero. Vamos a ver con el puntero cómo me funciona. No saben, esto tiene una cara tan bonita. No sé si alcanzan a apreciar, la verdad. Me gustaría que estuvieran aquí conmigo, la verdad, para que lo viéramos en vivo y a todo color. Voy a meterle el contraste nada más por ustedes, pero de hecho no se lo debería de meter porque aquí es la parte morada. Lo voy a hacer por aquí para que vean cómo, por aquí en este, cómo integrar un color si consideran que fuera necesario. Esto lo estoy haciendo por ustedes. Vamos a poner que quieran cortar aquí. Ponen el color, lo jalan como quieran, lo mueven y empiezan a darle la forma que quieran. ¿Ok? Esa es la forma de que le puedan meter color. Ahora déjenme verlo tantito. Los leo y lo veo y admiro tantito para ver. Aquí le puedo hacer otra cosa. Tengo las hojas largas. ¿Qué tal si lo corto en hojas pequeñas? Espérenme que aquí lo toqué. Bueno, ya lo toqué. Lo voy a hacer nada más para que vean cómo cambia el asunto. Siempre, miren, me hago una línea imaginaria y sobre esa línea imaginaria voy, ahí es donde yo paro. Por ejemplo, aquí me quiero alargar más. Muy bien. Y vieron cómo si era como una hoja grande, le cambio solamente el que marque. Voy a marcar muchas más líneas acá, vamos a ver. Esta que era de una la vamos a dividir. Esta la voy a dejar así. Y esta las voy a jalar desde acá, desde afuera. Eso, vamos a hacer el ejercicio. Miren. Ahí está. Cambia totalmente el efecto. Esta parte me gusta porque este pedacito de aquí parece como una ala de mariposa y me gusta, pero no sé cómo sacarle mayor provecho. ¿Ya vieron el efecto de esto, cómo cambió cuando lo cortamos? Aquí. Vamos. Hasta aquí me da que parece una ala de mariposa. Todo esto para mí es un ala de mariposa. Voy a definirla más. Y esta, miren, hasta este color de esas mariposas está muy bonitos.
Oigan, ¿cuántos somos y cuántos likes? A ver, no sean malos, vayan llegando y dejando su like. Miren todo esto. Este sí no lo voy a tocar. Este de verdad tiene unos efectos muy, muy bonitos. Y aquí también pueden caminar así, miren. Que eso no lo he hecho porque me he ido este efecto para sacarlo quedó precioso. Wow. Miren. Ese no, ese no. ¿Qué otro puedo sacar así? Voy a tratar de sacar este así. No, no lo voy a echar a perder. No, ahí se queda. También sean críticas con ustedes y sepan dónde parar. Bueno, miren chicos, no se los puedo parar. Déjenme ver si puedo recostarles el. Es que todo, miren, y los pigmentos se ven. Ahí la que necesitamos que nos dé una clase de pigmentos es Villapuri. Sí, Rosita. Angélica. Ay, qué bueno que sí se escuchó bien, pero al principio falló. ¿Vieron cómo de ser a ver, lo voy a subir, de ser un vertido con la pistola y todo, cuando empiezas tú ya a darle movimiento, sacándole líneas o marcando algunas cositas, cambia completamente. Y fíjense que yo he visto unos o que parecen flores o que parece como a mí, se me figura como, y me dan paz, porque esa es la idea de esta técnica, bueno, del arte abstracto en general, lo que hace es que provoca emociones. Y esa que para mí se me figura como un arrecife así de colores así hermosos, eso me encanta. Entonces, miren, conclusión, para esta técnica, el espesor de la pintura es el máximo que tenemos, o sea, tiene que ser más espesa de lo que normalmente lo hacemos. Tenemos que tener cuidado de cuando la estemos preparando, porque si no está bien preparada, se puede craquelar. Yo les voy a enseñar uno que hice anoche, que todavía no está totalmente seco, poniendo a prueba la pintura, los pigmentos, o sea, el espesor, que era lo que decían, no quiero que se vaya a craquelar, y se los voy a enseñar. Nada más que lo dejé con déjenme, ay, porque todo se me pierde. ¿Quién me lo escondió? A ver, díganme. Ahí está escondido, está aquí. Luz, cámara y acción. Miren, todavía no está totalmente seco, ¿eh? Lo voy a agarrar así para podérselos enseñar. No sé si alcancen a ver. No está craquelado. Hay líneas marcadas, pero fue donde entró el puntero con el que hice los cortes. Voy a tratar de no moverme. Ay, se ve como... Es que tengo el palo de la cámara, tengo una cámara arriba, no se los puedo enseñar. Entonces, miren, antes de enseñarles algo, siempre trato también de tener muy clara la consistencia de la pintura, para qué técnica funciona, y que no se les vaya a craquelar, porque eso es lo que normalmente les pasa. Déjenme dejarlo por acá. Porque miren, todavía está fresca la pintura que lo hice anoche.
Entonces, chicos, estoy muy contenta, está colorido, me gusta el contraste del oscuro con la claridad del morado, destacaron todos los colores, no quedaron sucios, para nada quedaron sucios, están cortados, miren, todavía se puede trabajar hasta ahorita que, miren, ahorita que lo volteé, descubrí esto. Y yo lo que tengo que hacer cuando hago algo es alejarme, porque si no, no paro. Empieza a fluirme la creatividad, pero demasiado que yo tengo que ponerme un límite. Ah, mire, aquí, eso. Miren, no es, en lugar de terminarlo bien, ahí está. Y le voy a sacar más el, ahí está. Ay, es que ese brillo no las deja ver. Recuerden que si tienen alguna, miren, ahí está, con menos brillo ustedes lo ven mejor. Lo único que le bajo el brillo, ni siquiera le subo el color, miren, si le subiera el color pasaría eso, pero los colores normales serían esos. Déjenme se los acerco un poquito. Voy a pararlo. Este es el resultado. Lo voy a hacer hacia el revés. Que no, si se sale la pintura no quiero que se me salga el morado, que es difícil que se les mueva. Por eso la pintura es más espesa. ¿Qué hace una pintura cuando está más espesa? Le da más estabilidad, ¿ok? Pues chicas, este es el resultado. Espero que les guste. Recuerden que si tienen alguna duda, ay, esta cámara me choca estarle moviendo eso. Ay, no. Si tienen alguna duda, me la pueden poner en los comentarios, para eso estoy. Espero haber sido clara. Y si no, si me confundí o se me olvidó decirles algo, déjenme en los comentarios. Recuerden que el purín o acrílico fluido, no, pero se los voy a leer tantito porque les dije que los iba a leer y no los leí nada. No sé, algo me preguntó Rosita del pigmento. De que si todas las pinturas creo estaban preparadas con el pigmento. Sí, la única, miren, esta, ¿se acuerdan que les dije que no me gusta? Y esta solamente es medium de pegamento blanco y pigmento. Está por aquí, no se ve mal, tiene el efecto brillosito, pero tampoco me ayudó como a darle vida, ¿no? El dorado sí está por aquí presente y se ve muy bonito. Y las otras pinturas, a la verde, al azul y a la turquesa, le puse, a la amarilla creo que no, le puse pigmentos. Nada más que fíjense que yo tengo pigmentos y no tenía de todos los colores, entonces no se las agregué, ¿ok? Pues recuerden que el purín o acrílico fluido es mucho más que vertir pintura. Nos vemos en el próximo video, pero mientras tanto, ustedes ya saben que fluya la creatividad. Bye.